Punto aparte para esta información. Ahora sí vamos a presentar a nuestros invitados. Nos acompañan la doctora María Inés Isla, el ingeniero Roque Caro de la Facultad de Agronomía. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, la doctora María Inés Isla ya estuvo en otros programas con nosotros, es la directora del INBIOFIP, que es el Instituto de Bioprospección y Fisiología Vegetal. Así es. Bien, y el doctor Roque Caro es de la Cátedra de Cultivos Industriales de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Tucumán. Vamos a hablar de un tema súper importante, tiene que ver con el cannabis. Hace muy poquito, menos de un mes, se promulgó la ley que regula el cannabis en uso medicinal y el cáñamo industrial. Esto fue promulgado por el presidente Alberto Fernández y tiene algunas modificaciones en la ley anterior. Es más abarcativa, podríamos decirla, es complementaria más que todo de la ley anterior, y para eso queremos conocer, en el caso del ingeniero Caro, qué es lo que se ha cambiado con esta legislación que va a permitir tal vez poder incorporar la parte industrial del cannabis, porque mucha gente no sabe que hay toda una parte industrial, pero que encima es antiquísima, o mejor dicho, es el primer uso que se le daba al cannabis, ¿no? Sí, bueno, lo fundamental de la ley yo diría que son dos aspectos. Primero que, como usted bien dijo, la ley anterior lo que regula es la investigación sobre el cannabis y sobre el cannabis medicinal, ¿sí? Pero no habla nada más que del autocultivo o la autoproducción de los compuestos medicinales que se pueden obtener del cannabis, pero no habla nada de la comercialización, de la importación, de la exportación, de la producción realmente, que no sea más que el autocultivo de unas pocas plantas. Y para eso la nueva ley habilita todo ese tipo de actividades a través de una agencia reguladora que se tiene que crear. La ley es nueva, es la ley 27.669 que ya se publicó en el boletín oficial. Y entonces lo principal que prevé es que la creación de una agencia reguladora que va a establecer todas las condiciones para poder hacer la importación, la exportación, la producción, la comercialización, la industrialización incluso. O sea que va a abrir un panorama bastante amplio en cuanto a lo que hace inversiones, en lo que es la bioeconomía de la región. Ahora, nosotros tenemos el cannabis. ¿Qué parte del cannabis es la que se utiliza con fines industriales? ¿Y cuáles son las industrias que se pueden montar alrededor del cannabis? Bueno, el cannabis mundialmente se hace con tres finalidades. Una es para la obtención de flores femeninas de la planta, y en ese caso se utiliza para obtención de resinas, aceites, y es la parte de la planta de uso medicinal. Y la otra, ese uso es ancestral, ¿no? Tiene usos medicinales y ceremoniales de hace miles de años. Por otra parte, el cáñamo, conocido como cáñamo, se ha utilizado como planta textil. ¿Cuál es la parte del cáñamo? Se obtiene del tallo de la planta. El tallo. El tallo. Son fibras de muy buena calidad, fibras muy largas, porque recorre toda la extensión del tallo de la planta. Son plantas grandes que pueden llegar a tener hasta 4 metros de altura. Entonces, un uso es la industria textil. Y la otra posibilidad es la obtención de la semilla, que es como un grano de soja, porque tiene más aceites y tiene igual calidad de proteínas. El aceite también, o sea, uso comestible también se puede utilizar, ese es otro aceite, no es el aceite que se obtiene de la resina de las flores. Este es el aceite que está en la semilla. Nosotros diferenciamos entre aceite esencial y aceite vegetal, técnicamente. El aceite vegetal es el aceite comestible, como el de la soja, el del girasol, que se obtiene o prensando la semilla o tratando con algún solvente para retirar el aceite. Bueno, el uso industrial del cáñamo es exitoso en Estados Unidos, en Canadá, en Israel. ¿Argentina tiene potencialidad para poder ser exitoso tal vez desde el punto de vista industrial? Sí, históricamente en la Argentina hubo plantaciones de cáñamo. Se destruyeron en la década del 70 cuando toda la planta de cáñamo pasó a ser considerada estupefaciente y estaba dentro de las listas prohibidas por la Convención de las Naciones Unidas del año 61 ya, y nunca se las pudo retirar de esa lista. Una cosa que es importante de la nueva ley es que va a permitir tipificar qué es cáñamo y qué es cannabis medicinal, y todo eso se va a retirar de la Ley Nacional de Estupefacientes porque están listados como sustancias prohibidas, ¿sí?
Y ahora va a haber como más libertad para poder cultivarla, va a haber más libertad, ¿no? y menos riesgo, porque había una dualidad. Por un lado, a usted le autorizaban a hacer autocultivos de una planta medicinal, pero por otro lado sigue figurando en la ley de estupefacientes como sustancia prohibida. O sea que usted puede tener problemas legales, ha habido gente que ha ido en prisión directamente, por portar o por cultivar plantas de cannabis. ¿Y el clima que se necesita para cultivar el cannabis para obtener el cáñamo industrial es propicio en Tucumán? ¿Se puede cultivar, se puede hacer rotar con otros cultivos? Sí, es una muy buena planta por sus propiedades agronómicas. Tiene un amplio rango de adaptación. Se hace cannabis desde zonas tropicales hasta cerca del círculo polar ártico. Acá en Tucumán, ¿qué zona podría ser propicia? Toda la zona del este de la provincia, por ejemplo, podría utilizarse donde se hace la producción de granos, se hace soja o se hace maíz, se podría hacer cannabis. Es una planta estival también, ¿no? Se crece en el verano, para el uso textil o para la semilla. Y el medicinal puede hacerse en todas partes, porque en realidad como se hace el cultivo en interiores, claro, o en exteriores. Bueno, ahí queremos conocer, a la doctora le vamos a preguntar. Doctora, mucho se habla sobre las propiedades del cannabis. Hay gente que lo usa hace muchísimo tiempo, o a los aceites, o a las pastillas. Bueno, para pocas enfermedades realmente tiene una autorización totalmente legal, por así decirlo, pero mucha más gente la usa de la que por ahí está como abarcada, ¿no? Ustedes se destacan en el instituto por estudiar las propiedades de muchísimas plantas, ¿no? En el caso del cannabis, ¿qué se conoce? Bueno, de cannabis, específicamente como cannabis medicinal, se conocen muchísimas propiedades. Como decía recién el ingeniero, se viene estudiando hace cientos de años y están demostradas las potencialidades que tiene realmente como medicinal en múltiples patologías. Si pensamos que bueno, el sistema endocannabinoide, los seres humanos, los animales los tenemos distribuidos en todo el cuerpo, quizás como el sistema opioide, entonces tenemos receptores para que actúen los cannabinoides a diferentes niveles de nuestro cuerpo, desde el cerebro, todo el cuerpo. Por eso se usa en muchas patologías, en Alzheimer, en patologías como esclerosis, para cáncer, en terapia del dolor. O sea, tiene muchísimas propiedades en síndrome metabólico, controla los niveles del apetito. O sea, tiene muchas propiedades que se conocen ancestralmente y que se fueron validando en el transcurso del tiempo y con el correr de los años, y bueno, y se siguen descubriendo nuevas propiedades, ¿no?, de cannabis. Tal vez es conocido el uso, por ejemplo, para la epilepsia refractaria. Para la epilepsia refractaria, sí. Para la esclerosis también, a veces dicen que para calmar el dolor. Para el autismo es discutido también, sí. Hay médicos que lo recomiendan, médicos que no. Se siguen haciendo estudios, digamos, por ejemplo, en el tema del autismo. Del autismo. Sí, sí. Y doctora, ¿qué es lo que están haciendo en el instituto? Porque ustedes tuvieron la autorización casi al comienzo, ¿no? Cuando la primera ley permite el estudio científico, lo permite de la mano de el INTI, el CONICET. Los cultivos tienen que ser totalmente controlados, tienen que estar resguardados. Ustedes, la misión era conocer cuáles son las semillas más propicias para cultivarse en Tucumán, como de acuerdo al clima. ¿Qué es lo que van conociendo hasta acá? Bueno, nosotros, bueno, como bien lo dijiste, digamos, nosotros comenzamos con el tema del cannabis medicinal cuando surge la ley que regula, digamos, lo que tiene que ver con investigación de cannabis medicinal, ¿no? Y bueno, el propósito del proyecto, el propósito de la investigación es analizar diferentes quimiotipos, ¿sí?, diferentes cepas de cannabis medicinal, de cannabis, para establecer las propiedades que pueden llegar a tener esas cepas en función de los niveles de cannabinoides, ¿sí?, siempre teniendo en cuenta, digamos, las relaciones de THC y CBD, y hacer un análisis del cultivo de esos quimiotipos en diferentes condiciones en Tucumán, ¿sí? Porque, bueno, como ustedes saben, ¿no es cierto?, el metabolismo de la planta está atravesada por, digamos, las condiciones en donde se realizan los cultivos, ¿sí? De acuerdo a los ambientes, nosotros lo podemos cultivar acá en Tucumán a 600, 700 metros sobre el nivel del mar, y también lo podemos cultivar a 1500, 2000 o 3000 metros sobre el nivel del mar, y la producción de los metabolitos
que produce el cannabis, llámense cannabinoides, compuestos fenólicos, terpenoides, van a ser diferentes porque van a estar expuestos a diferentes condiciones ambientales, ¿sí? Y a diferentes situaciones de cultivo. Y eso va a definir también el perfil de compuestos químicos que pueda producir el cannabis. Y, por supuesto, las propiedades medicinales que puede llegar a tener. ¿Sí? Porque no es lo mismo que tenga más CBD o TSH. ¿Qué diferencia a grandes rasgos podemos establecer? En general, los quimiotipos se establecen teniendo en cuenta la relación THC-CBD, o sea, pueden ser, digamos, equimoleculares, puede tener igual cantidad, puede tener más cantidad de THC o puede tener más cantidad de CBD. Pero además de, digamos, de esos cannabinoides, que son los más conocidos, la planta de cannabis tiene 500 tipos diferentes de compuestos, miles de compuestos diferentes. Miles de compuestos dentro de la planta. Además de los cannabinoides, tiene terpenoides y tiene otros compuestos, como los compuestos fenólicos, que están distribuidos por toda la planta, ¿sí? Específicamente, bueno, cuando hablamos de cannabis medicinal, hablamos de, digamos, el uso de las inflorescencias y las hojitas superiores de la planta de cannabis, ¿no? Pero bueno, tiene miles de compuestos. A grandes rasgos siempre hablan de que uno de los compuestos, cuando hablamos de CBD, tiene más que ver con calmar, por ejemplo, uno de los compuestos para calmar el dolor, el otro tiene otra función. ¿Cuáles son esas dos funciones como más características? En general, mira, bueno, ahora, digamos, en este último tiempo se ha comenzado a trabajar y bueno, y ya se ha reglamentado un poco. Algo que mencionaba recién el ingeniero Caro, con respecto a cuándo consideramos un cannabis medicinal, ¿sí? Que él mencionó recién que bueno, cannabis estaba incorporado dentro de la lista 4 en el control de estupefacientes, ¿no es cierto? Se lo consideraba una droga, digamos, controlada. Sin embargo, en el caso de cannabis medicinal, ahora sabemos que, o ya se ha definido, que cuando los niveles de THC son menores del 0,3%, ¿sí? Lo podemos considerar un cannabis medicinal y lo sacamos de esa lista 4, donde se lo consideraba un estupefaciente, y lo pasamos a otra lista que es la lista 1, ¿sí? Eso ya se ha establecido acá en la Argentina. Si los niveles de THC son menores de 0,3%, lo podemos considerar un cannabis medicinal. Y si tiene un porcentaje mayor de un 0,3% de THC, entra dentro de la lista 4, de la lista de estupefacientes. O sea, eso te marca ahí una gran diferencia. Y en este último tiempo, el ANMAT, en conjunto con la Red de Cannabis Medicinal de Argentina, han trabajado, digamos, para establecer normativas que permitan diferenciarlos a ambos. ¿Sí? Bien. Ahora, mucha gente por ahí tiene patologías, cultiva en su casa, tienen que inscribirse, pedir permiso, pero no todo el mundo sabe cómo cultivarlo, cómo preparar los aceites para a veces sus hijos que tienen patologías, ¿no? ¿Qué se prevé a partir de esta normativa? ¿Quiénes pueden hacer plantaciones? Bueno, de acuerdo a la normativa que establece el ReproCam, digamos, un paciente puede cultivar y tener en su domicilio, por supuesto con autorización del médico, inscribiéndose y avalado por el médico que prescribe el uso de cannabis medicinal, porque no tenemos que olvidarnos que el cannabis es un medicamento, ¿sí? Es un producto, es un medicamento, entonces tiene que estar prescripto por el médico. Con el aval del médico puede inscribirse y conseguir un permiso que lo establece el ReproCam. Para cultivar. Para cultivar. Y puede cultivar hasta 9 plantas en su casa. Esto ¿sí? implica que puede tener ¿cuántos cultivos en total? Digamos? 9 plantas. 9 plantas por paciente. Sin embargo, bueno, también están las organizaciones, las ONG, algunas fundaciones, ¿sí? Que cuando el paciente no quiere cultivarlas en su casa, pero ha obtenido la habilitación a través del ReproCam, puede darle o puede solicitarle a esas ONG o a esas fundaciones que son cultivadoras, cultivadores, ¿sí? Que cultiven sus plantas. Entonces, un cultivador que tenga una autorización como para ese fin
puede cultivar hasta plantas para 9 pacientes, para 10 pacientes, hasta 10 pacientes. O sea que puede tener en total aproximadamente 90 plantas. 90 plantas puede tener, que es una cantidad Pero cultiva importante. para pacientes, digamos, ¿sí? Para o sea, si el paciente no lo puede cultivar en su domicilio, lo cultiva una ONG o una fundación que está habilitada para eso. Bueno, en cuanto a cannabis, mucho para hablar, para asesorar, está la universidad para eso. La idea es unificar un poco las distintas áreas de la universidad que trabajan con cannabis. Sí, yo creo que vamos a atender a eso, ¿no? O sea, si no es por iniciativa nuestra, va a ser por la demanda. Sí, Sí, porque si viene la consulta de una empresa, no, por ahí es una consulta puntual. Pero vamos a tener por ahí, digamos que redireccionarlos en las consultas y seguramente lo más probable es que terminemos haciendo proyectos conjuntos. así es. Porque, digamos, siempre nos va a faltar una pata. Así es. Claro. Y nos podemos complementar, cada uno desde su experticia, bueno, la Facultad de Agronomía en el cultivo, nosotros que hacen este estudio de las propiedades. Este estudio de las propiedades, de la composición química, los análisis. Claro, y el otro sector de la universidad, certificación de la calidad, no claro, tenemos que olvidar. Que está en bioquímica, que puede analizar exactamente cada componente con un aparatito que está en la Facultad de Bioquímica. Y de Ciencias Naturales. Nosotros tenemos, digamos, en la Facultad de Ciencias Naturales, el instituto nuestro, INBIOFIP, tiene la habilitación del ANMAT. Para poder trabajar con cannabis medicinal necesitas una habilitación de la institución, digamos, claro, del ANMAT, y además las prestaciones de servicio en cuanto a la determinación de los perfiles de cannabinoides. Por ejemplo, tengo un aceite y no sé qué estoy consumiendo, lo puedo llevar a analizar. Porque a veces esa es la duda, ¿tiene realmente las propiedades que tiene que tener? Porque se vende en un mercado negro, digamos, que no está habilitado en muchos casos, ¿no? Bueno, les agradezco mucho a los dos por...